Ya. Hola, le damos la bienvenida a todos los que aquí se encuentran en esta charla, una nueva charla que vamos a recibir de Cecilia. Somos el grupo de estudios obreros de vida eterna y hoy Cecilia les preparó una charla muy bonita. ¿Ya? Vamos a hacer una lectura para empezar nuestra actividad de hoy. Le damos la bienvenida y le agradecemos a todos su presencia. Del libro Vida Feliz, en la página 75. Ser padre o madre es una gran responsabilidad. Cada ser trae el destino que organizó para sí mismo en reencarnaciones pasadas. Sin embargo, nunca dejará de asimilar los ejemplos vividos en el hogar de los padres. La primera escuela es sin duda el hogar, y este, a su vez, es el resultado de la conducta de los esposos que se deben esforzar para ser agradable, honrado y rico en paz. Bendice a tu hijo con tus palabras y conductas, haciéndote amigo de él en todas las situaciones. Bien, Qué linda lectura, Sandrita. Qué linda hermosa lectura. lectura. Mire, siempre son al azar y todo siempre tiene que ver. Es Tiene que increíble ver cómo los con la amigos fe, espirituales siempre nos guían y ¿verdad? eso quiere decir que nos están intuyendo para la actividad de hoy. Eso quiere decir que estamos en buena compañía. Exactamente. Bueno, ahora entonces elevamos nuestro pensamiento, agradecemos las vibraciones de amor, de cariño de todos los encarnados y desencarnados que aquí nos encontramos. Te agradecemos, Padre, por nuestra actual eh, reencarnación, donde estamos todos, siempre intentando mejorarnos. Padre querido, te agradecemos todas las herramientas que nos das todos los días para que esto sea posible. Te agradecemos, Señor, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestra salud. En fin, Padre, tenemos mucho que agradecer. Y todo lo que nos preocupa, Padre, sabemos qué es lo que tenemos que pasar. Quédate con nosotros, Padre querido, y guía, intuye y guía hoy a Cecilia que nos va a dar esta exposición tan bonita que nos va a servir tanto. Ojalá podamos llevarla a nuestro día a día y que también podamos entender con la máxima capacidad posible todas las exposiciones que nos trae Cecilia en este día. Quédate con nosotros, Padre amado, en nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestro día a día. Guíanos siempre. Ayúdanos a mejorarnos también. Que así sea. Que así sea. Gracias, Sandrita. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, sí, Ceci. Entonces vamos a hablar. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del regreso a la vida espiritual. Generalmente es una consulta que el ser humano se hace a sí mismo siempre, ¿cierto? Es una incógnita. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de todo eso. Vamos a hablar qué sucede en la desencarnación. Vamos a hablar de la turbación, de la fase de reintegración cuando retornamos a la patria verdadera, que es el mundo espiritual. Vamos a ver la vida espiritual del hombre primitivo y vamos a hablar algo de la vida espiritual del hombre no primitivo. Todo eso está dentro de los conceptos que vamos a tratar hoy día. Esperemos en Dios, ¿cierto? Que nada suceda, que lo podamos hacer, que no nos cueste tanto como nos pasa otras veces que hay complicaciones técnicas. Bueno, entonces aquí decimos, en la desencarnación la criatura nunca está sola. Esto es importantísimo que lo sepamos. Miren esta lámina, si ustedes la ven ahí, aquí este está el mundo espiritual, acá está toda la familia, ¿cierto? Triste por la desencarnación de la persona que está ahí, pero siempre estamos acompañados. Va a depender, ¿cierto?, de la vida que hayamos llevado, como hablaba Sandra en la lectura inicial, depende mucho de la vida que nosotros hagamos, de cómo vamos a estar en nuestra desencarnación y cuáles van a ser nuestras compañías.
entes queridos que la antecedieron pueden encontrarse allí aguardando el auxilio en el proceso de desligamiento final, como están acá en las dos diapositivas, las dos figuras que tenemos aquí, imágenes, ya se me había ido la palabra. Los benefactores espirituales, familiares o no, y los especialistas en los trabajos de desencarnación auxilian al espíritu en esa gran transición. Acá tenemos aquí a la familia, ¿cierto? Al médico, los encarnados. Sabemos que hay entes espirituales que están ayudando siempre. Entonces, vemos que aquí en esta ocasión está la madre, al parecer, de el desencarnante. Él está en proceso de desencarnación, pero ya está la familia acompañando, a la familia encarnada y la desencarnada, y también los amigos espirituales que generalmente vienen. Hay un equipo que está encargado de las desencarnaciones. Si ustedes observan aquí hay un hilito, no sé si lo pueden ver, apreciar en la imagen. Él aún no está desencarnado. Mientras no esté desencarnado totalmente, eso va a perdurar, porque es el cordón de plata, es el hilo fluídico que nos une a la materia. Mientras ese hilo no desaparezca del todo, quiere decir que hay todavía algunos puntos en ligazón con la materia, con el cuerpo material. Es posible, no obstante, esto es importantísimo que también lo entendamos, que el desencarnado se encuentre con entidades malévolas, directa o indirectamente ligadas a él, causándole los más variados e intensos trastornos. Yo no sé si algunos de ustedes, seguramente muchos, recordarán pasajes de nuestras vidas, ¿cierto?, con familiares, amigos o conocidos, que muchísimas veces han tenido experiencias de casi muerte y retornan a veces muy asustados, complicados, digamos. ¿Por qué? Porque han visto cosas que no les gustaron o se encontraron con personajes que los estaban esperando y que los querían molestar, torturar, perseguir. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos seres muy imperfectos aún y todos tenemos deudas con las leyes divinas. Entonces, ¿qué sucede? Desde el mundo espiritual, estas entidades, imaginémonos nosotros que en esta vida, ¿cierto?, en la juventud, cometimos faltas o le quitamos la pareja a alguien, ¿cierto? Sea hombre o mujer, esto es indistinto, puede ser varón, puede ser mujer, no tiene nada que ver. Cualquier persona que esté violando una ley divina, haciendo lo que no es correcto, ¿cierto? Porque nadie puede cimentar su felicidad en la desdicha del otro. Entonces, cuando esas cosas pasan, muchísimas veces las personas se desencarnan antes y nos ven del otro lado, están esperándonos. Obviamente no nos van a hacer la vida fácil. Entonces, en esos casos, cuando hay pendencias, cosas que nosotros hicimos o que dejamos de hacer, porque a veces no es lo que hicimos, sino que lo que dejamos de hacer, dejamos de socorrer a alguien que lo estaba necesitando, nos hicimos los tontos cuando realmente era nuestra obligación o nuestro deber prestar ayuda, ¿cierto?, a algún familiar, algún amigo, algún conocido, porque era la única opción que se tenía y no lo hicimos, pues son cosas que dejamos de hacer que también nos pueden crear enemigos del otro lado de la vida. Cooperadores especializados reúnen esfuerzos en el afán de desligar sin incidentes al espíritu eterno del aparato físico y terrestre. Yo les hablaba que generalmente hay en el mundo espiritual equipos que están encargados de la desencarnación, que nosotros le llamamos muerte, pero hay equipos, así como hay para la reencarnación, también hay equipos especializados, igual como los médicos de aquí de la Tierra, que están preocupados de diferentes enfermedades, ¿cierto?, diferentes trabajos. Bueno, en el mundo espiritual con mayor razón, porque ahí no se deja nada al azar. Y generalmente cuando hay merecimiento, digamos, ¿cierto?, entre comillas, hemos tratado de hacer la vida mejor, de una mejor manera, hemos sido más caritativos, hemos sido más solidarios, más conscientes de las leyes divinas y hemos cumplido en lo que hemos podido. Nunca va a ser perfecto porque no somos perfectos, pero por lo menos
hemos intentado hacerlo lo mejor posible, Dios juzga esa intención, entonces hay merecimiento y obviamente vamos a tener un buen equipo de amigos que nos va a estar ayudando y otros tantos que nos van a estar esperando. Verdaderas operaciones magnéticas son efectuadas en las regiones orgánicas fundamentales, es decir, en los centros vegetativo, emocional y mental. Ustedes saben, siempre hablamos, ¿cierto?, de los chakras, de los centros de energía. Bueno, a eso se está refiriendo. Hay verdaderas operaciones magnéticas que hacen para que el cuerpo sea desprendido, porque estos lazos, ese cordón fluídico que les mostré en un inicio, no es que se corte abruptamente, hay que desprender parte por parte, el organismo va de a poco, ¿sí? Entonces en algunas personas es más fácil, en otras es más difícil, en otras es muy complicado. Eso va a depender de muchas cosas. Primero de la conducta moral que hemos llevado en la vida, después de cuán apegados podamos estar nosotros a la materia. Aquí vemos, ¿cierto?, un trabajo que está haciendo acá también. Esto es una imagen del libro Volví, donde cuenta mucho la historia, Jacobo, de lo que él vive cuando él había pedido aprender en la desencarnación y le concedieron eso. Entonces él recuerda mucho y lo relata todo en ese libro. Se llama Volví, si alguien lo quiere leer. Es muy buen libro, es maravilloso para aprender cómo se produce la desencarnación en ciertas personas que tienen merecimiento, como en el caso, ¿cierto?, de Jacobo, que había trabajado mucho en su vida, no era un hombre perfecto, él lo sabía, porque igual después se llevó varias sorpresas cuando volvió al mundo espiritual, pero al menos por su idea de trabajo y por querer mejorarse y luchar contra sus malas tendencias, a él le dieron ese merecimiento y pudo relatar esto para que todos nosotros aprendamos. El proceso desencarnatorio realizado por espíritus especialistas sigue determinado método, aunque debe haber, como es natural, algunas variaciones según las necesidades del espíritu desencarnado, las circunstancias y tal vez el tipo de muerte, suicidio, muerte natural, etc. Aquí nos podemos dar cuenta que todos tienen los asistentes espirituales, pero el método es diferente. Y a veces en algunos casos es muy fácil, solamente ellos nos están ayudando cuando la persona ya ha sido consciente en la vida de que el mundo espiritual existe, de que nosotros reencarnamos, que vivimos vidas sucesivas, ¿cierto? Y hemos tratado de mejorarnos, siempre va a ser más fácil y vamos a tener toda la ayuda. Pero cuando hay un suicidio, por ejemplo, la cosa es muy distinta. Hay muchísimo sufrimiento, hay cosas que es difícil comprender a veces para nosotros, pero que ocurre en una muerte de ese tipo. Y hablando ahora del suicidio, justamente entramos a septiembre, ¿cierto? Fecha, se habla mucho de la campaña contra el suicidio, porque no sabemos por qué, desgraciadamente, en esta época empiezan a ocurrir más suicidios que en el resto del año. Debe ser también por personas que no alcanzan su vibración normal, ¿cierto? Y viene la primavera y ellos no se sienten en contacto, en comunicación con la naturaleza, ni con el mundo que los rodea, y caen en depresiones profundas. Entonces, después eso sería tema de otra charla, seguramente vamos a hacer una sobre el suicidio. Pero hay muchas muertes distintas por accidentes, ¿cierto? Sin en cambio hay una muerte natural, que es por enfermedad, por desgaste del organismo, del organismo, perdón, y esas muertes generalmente son tranquilas dependiendo de la persona, dependiendo si la persona, ¿cierto?, como decimos, una conducta correcta, va a ser mucho más fácil para esa persona defenderse del envoltorio físico. En el libro Volví, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, dictado por el espíritu hermano Jacobo y editado por la Federación Espírita Brasilera, el autor espiritual de esa obra relata de la desencarnación, revelándonos secuencialmente todas las etapas de ese proceso que duró más de 30 horas seguidas hasta el desligamiento final. Miren esta imagen, aquí lo están velando, él está allá adentro.
cajón, están los familiares, ¿cierto? Todos ahí, y está el mundo espiritual, y aquí está el doctor de Serrano y otros amigos espirituales que están ayudando a su desencarnación. Así que imagínense, a él había sido declarado muerto ya hacía muchas horas, pero eso no sucede inmediato. Las personas no saben, o sea, la ciencia está recién empezando a descubrir ese tipo de cosas, que a pesar de que esté clínicamente muerto para la ciencia, para la vida espiritual no ha desencarnado del todo, hasta que no se desprende totalmente del envoltorio físico. Y este cordón que ustedes ven aquí, ¿lo ven? Otra vez aquí se nota más que en la otra imagen. Ese cordón ya no existe más. Él está aquí siendo asistido por su hija, Marta, y él está contando y está consciente de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Él está viendo que le están ayudando a la desencarnación. Y él cuenta todo ese proceso en el libro Volvi. Naturalmente, no todas las personas en proceso desencarnatorio pueden registrar las impresiones relatadas por Jacob. Todo está en relación con el grado evolutivo del espíritu, su mayor o menor apego a la materia, su estado de equilibrio conforme ya fue dicho, es lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Eso varía enormemente. Generalmente no hay una desencarnación igual a otra, porque todos somos seres distintos, ¿verdad? Y todos tenemos deudas en diferentes, eh, digamos, de nuestra vida, estados emocionales de nuestra vida son distintos. Y de acuerdo a eso, y en relación al comportamiento con que hemos nosotros vivido esta vida, con que hemos enfrentado los problemas, las situaciones, cómo hemos solucionado, si no hemos tenido, si no hemos sido personas que nos quejamos de todo y todo lo encontramos malo, ¿cierto? Eso tiene marca algo especial en la desencarnación. Entonces, por eso que habla del estado de equilibrio, porque va a depender de todas esas cosas, el tipo de desencarnación que nosotros tengamos y la dificultad, ¿cierto? O las mayores facilidades con que nos desprendamos del cuerpo físico. Algunos espíritus no perciben que están desencarnando. Otros tienen una vaga intuición de que se está efectuando ese proceso y se dejan dominar por el pánico, porque no quieren apartarse de las personas o de las cosas pertenecientes al mundo material. En esa situación, el sufrimiento es cero. Miren qué importante es. Muchas personas que perciben que está llegando su última hora y no quieren apartarse, ¿cierto? Porque tienen apego con las personas, tienen apego incluso con las cosas materiales, algunos incluso con sus camas o con sus cosas materiales en general, su ropa, si tienen cosas, autos, vehículos, qué sé yo, casa, están muy apegados a las cosas materiales y esas personas luchan por quedarse en el cuerpo. Y obviamente ellos no lo saben, pero mientras más luchan, más sufren. Esto les provoca más sufrimiento. Entonces es bueno que entendamos que a la vida espiritual no nos llevamos nada, solo nuestras obras, como nos dijo Jesús. Y eso deberíamos tenerlo presente cuando llega ese tiempo, ya, ¿cierto?, donde viene el proceso desencarnatorio. Jamás entrar en pánico, mientras nosotros confiemos más en la justicia divina, mientras confiemos más en que somos asistidos, que vamos a tener seres queridos que nos van a esperar del otro lado de la vida, si se dan las oportunidades, ¿cierto? Si en esta vida no hemos sido tan malos, porque obviamente que a más atraso moral, a más conductas erradas, erróneas, a más criminalidad, ¿cierto? O cualquier cosa de ese tipo, el sufrimiento va a ser mayor y el desprendimiento va a ser más difícil, porque esto va ligado directamente con nuestra evolución y con nuestra calidad moral. El espíritu retorna al mundo espiritual tras la muerte del cuerpo físico, a pesar de las sorpresas buenas o malas que puedan caracterizar ese regreso. Se asemeja al retorno de un exiliado a su patria de origen, al mundo espírita que preexiste y sobrevive a todo. Porque nosotros
no es la primera encarnación, nosotros hemos vivido muchas vidas. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Dependiendo, hay mucha gente que cuenta que pasa por un túnel y cuenta, ¿cierto? Que ve a veces mucha luz, otros no ven tanta luz, otros vienen a buscar los parientes o amigos. Son diferentes las situaciones que vivimos en la desencarnación, pero tenemos que tener certeza de que siempre vamos a tener un equipo que nos está ayudando y que si nosotros tenemos merecimiento, no deberíamos tener nunca pánico ni pavor a la muerte, porque la muerte hace parte de todos nosotros, o sea, es la única fatalidad de la que nosotros tenemos registro. Sabemos que desde que nacemos vamos a desencarnar un día, vamos a partir de este mundo y no nos vamos a llevar nada de lo que empecemos aquí a amar tanto y a hacer apego. Por eso es bueno desprenderse del amor tan grande que a veces le tenemos a las cosas materiales e incluso a los seres queridos. No se trata de no amarlos, no se trata de ser indiferentes, no. Podemos amarnos y debemos amarnos todos como seres humanos y como hermanos que somos del mismo Padre, ¿cierto? Hijos del mismo Padre. Pero que eso no nos impida entender que debemos retornar en la calma mejor que podamos, con la confianza absoluta en el mundo espiritual que nos rodea, que nos va a ayudar, con la confianza en que hayamos hecho una vida, ¿cierto?, en buenas condiciones, cumpliendo en lo que más podamos las leyes divinas. Eso es lo que nos tiene que preocupar, no las cosas materiales, no lo que adquirimos, no las posesiones de ningún tipo, porque nada de eso lo vamos a llevar al mundo espiritual. Al revés, sería un lastre muy grande el apegarnos a las cosas materiales. Lo único que nos vamos a llevar son las obras en el bien. Por eso que Jesús nos hablaba tanto, ¿cierto?, de perdonar, de amar al enemigo, porque los enemigos son siempre personas que nosotros hemos adquirido con las malas actitudes, sea de esta vida o de otras, nos hemos granjeado enemigos. Algunos de ellos, ¿cierto?, razonablemente, otros sin mucha razón, pero cuando no hay razón para que lo sean, ellos van a adquirir la deuda. Lo importante es que no la adquiramos nosotros. Ojalá nadie las tuviera, pero si las hay, por lo menos que no seamos nosotros con nuestro mal proceder, que entendamos que tenemos que cumplir las leyes divinas, nos guste o no, es la mejor forma de vivir la vida. Y si queremos tener una vida mejor para la próxima, o queremos irnos a un mejor lugar, ¿cierto? Cuando desencarnemos, tenemos que preocuparnos ahora. No importa lo que hicimos para atrás si ya lo hicimos mal, porque eso no lo vamos a cambiar, lo hicimos. Pero de aquí para adelante sí, podemos cambiar todo. Podemos hacer un registro nuevo cada día de nuestra vida. Empezar a luchar con nuestras malas tendencias, con la maledicencia, con el egoísmo, con el orgullo, con la soberbia, con la vanidad, con tantas cosas que llevamos a cuestas y que nosotros mismos cargamos. Y muchas veces sabemos que estamos cometiendo el error, pero lo seguimos haciendo. Entonces, detengámonos a pensar qué es lo que hacemos mal y luchemos por hacerlo mejor. Y así vamos a ir aligerando la carga y vamos a ir desprendiéndonos poco a poco, ¿cierto? De esa forma, cuando lleguemos al momento de partir, va a ser mucho más fácil que esas uniones que tenemos con el cuerpo físico se desprendan, porque ya van a estar semidesligadas, porque no vamos a tener esos apegos a la materia ni a las personas. Esto lo vamos a sufrir todo, el periodo de turbación. La turbación puede ser considerada como el estado normal en el instante de la muerte. Su duración es indeterminada, varía de algunas horas a algunos años. Imagínense la diferencia. Puede ser de algunas horas, muy poco, a algunos años. ¿Qué es la turbación? Es como cuando nosotros venimos despertando recién de un sueño, imaginémonos, viajamos a otro lugar y de pronto no sabemos dónde estamos, dónde nos encontramos, no entendemos nada. Bueno, ese es el periodo de turbación que vive cualquier ser humano y que pasan muchos recuerdos a veces por nuestra vida, pero no entendemos bien lo que está pasando. Entonces, siempre
Si hay merecimiento, sobre todo, como en el caso, ¿cierto?, de Jacob, que está ahí su hija esperándolo, y a él se le está pasando toda su vida, los recuerdos de su vida por delante, o también en el caso, ¿cierto?, de aquí, de esta persona que la vienen a buscar otros amigos para ayudarla. La van a llevar a un puesto de socorro, a una colonia espiritual, a un hospital espiritual, a cualquier puesto donde la persona pueda empezar a entrar en equilibrio para que su despertar sea más grato y dure menos. Entonces, cuando nosotros estamos muy apegados a las cosas materiales, cuando tenemos muchas deudas pendientes, obviamente que este despertar va a ser muy rudo, va a ser una turbación muchísimo más larga. Podemos no entender qué nos pasa, dónde estamos, ni siquiera saber que estamos desencarnados. Y para que eso no nos pase, aprendamos ahora. A medida que se disipa, el alma está en la situación de un hombre que sale de un sueño profundo, pero este despertar varía según los individuos. En unos es tranquilo y proporciona una sensación deliciosa, y en otros está lleno de terror y ansiedad y produce el efecto de una terrible pesadilla. Dios quiera, ¿cierto?, que no estemos en esta ocasión. Al menos si no vamos a estar en esta, que estemos en una intermedia, que no sea tan terrible. Y luchemos para que sea así, para que nosotros el día que desencarnemos sea lo más placentero posible. Y eso depende absolutamente de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestra conducta, de nuestro actuar. Todos. Todos, sin ninguna excepción, sabemos que cometemos faltas, que cometemos errores, que nos equivocamos, porque hace parte del crecimiento del ser humano. Y nosotros aún estamos en un mundo de pruebas y expiaciones, que está en transición planetaria, pero que estamos viviendo las crisis del cambio. Y también eso a veces nos hace cometer errores. Entonces, pongamos atención en cada cosa que hacemos, en lo que pensamos, en lo que leemos, las películas que vemos, las conversaciones que tenemos, todo eso cuenta en la lista de la vida. Por eso que tenemos que cuidarnos, procurar hacer lo que el maestro nos enseñó. Él no vino en vano, vino a dar su vida por nosotros y nos a enseñarnos todo. Todo está en el Evangelio de Jesús para que nosotros tengamos un mejor despertar del otro lado, para que nosotros entendamos que aquí es la oportunidad de enderezar el camino. Para eso son las reencarnaciones sucesivas, para eso es que estamos viviendo esta reencarnación, que es un privilegio, porque hay muchísima gente esperando para reencarnar en el mundo espiritual. Y si nosotros estamos aquí, si tuvimos esta oportunidad, aprovechémosla bien, enderecemos camino, tomemos conciencia de todo el daño que vamos cargando en nosotros mismos con nuestro mal humor, con nuestra desidia, con nuestras mentiras, con nuestras traiciones, con todo lo que hacemos que no debemos hacer. En la fase de reintegración del espíritu a una nueva forma de vida en el otro plano, ¿cierto? Cuando ya llegamos aquí y ya estamos conscientes, estamos en una vibración distinta. El perispíritu, liberado del cuerpo físico, el que no sabe que pueda estar escuchando esta charla o viéndola, el perispíritu es nuestra forma, nuestro modelador biológico, es el cuerpo semimaterial, que muchos le dicen fantasmas, por ejemplo. Lo que estás viendo cuando ven un fantasma es el perispíritu de una persona, que es exactamente igual al cuerpo que nosotros tuvimos en la última encarnación al menos. Pero es muy, muy flexible. O eso también es tarea de otra charla. En otra oportunidad vamos a hablar mucho del perispíritu y cómo funciona. Pero para que ustedes sepan, es el modelador biológico que es anterior al cuerpo que tenemos ahora, ¿cierto? Porque nosotros hemos venido evolucionando vida tras vida. Y ese cuerpo, ese perispíritu nos acompaña siempre, que es la envoltura, es lo que es el que trabaja entre el cuerpo material y el espíritu. Tiene nuestra exacta forma y por eso las personas reconocen a los fantasmas, porque dicen, oye, se me apareció el fantasma de tal persona.
cuando ya lo conocen, por supuesto, porque tiene exactamente la misma forma. Entonces revela, dice, con más intensidad sus propiedades plásticas y sutiles que bajo el comando del pensamiento y de la voluntad del espíritu le proporcionan las transformaciones necesarias a su adaptación en el plano espiritual. Eso también tenemos que entenderlo. Allá en el mundo espiritual, todo funciona con el pensamiento y la voluntad. Esas son como las manos aquí que nosotros tenemos en el mundo material. Allá el pensamiento y la voluntad es lo que hace el mandato. Y por ese pensamiento y esa voluntad, si los tenemos claros, si estamos bien, ¿cierto? Si ya despertamos, ya no estamos en etapa de turbación y nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo a nuestro lado, nuestro alrededor en el mundo espiritual, nos vamos a ir adaptando por el pensamiento y por la voluntad, porque vamos a entender que tenemos que hacer cambios, que tenemos que adaptarnos a esa nueva vibración, que no es lo mismo que estar en el cuerpo material, porque todo se magnifica ya. Escuchamos mejor, vemos mejor. Por supuesto que esto también va en relación al estado evolutivo y a la moral, ¿cierto? A más atraso, más turbación, más tiempo de complicaciones, más sufrimientos, etcétera. A mayor evolución y a mayor comportamiento moral en las leyes divinas, vamos a tener siempre más claridad, vamos a poder hacerlo con más rapidez, vamos a entender mejor la situación que estamos viviendo, etcétera, etcétera. La adaptación en el plano espiritual va a ser muchísimo mejor. Aquí tenemos varias imágenes, ¿cierto?, de cómo esperan las personas allá, a los que vienen llegando de aquí de la tierra. Cómo hay un equipo espiritual que nos atiende en los hospitales, en los lugares donde nos llevan o llegamos. ¿Cómo es la adaptación después a la nueva vida? ¿Cómo? Aquí, esto también es del libro Volví, aquí está Marta, ¿cierto?, con Jacobo, con su padre, y están explicándoles todas las situaciones como para que él se adapte a su nueva vida, a su nueva condición de espíritu, que es la del espíritu eterno, que es nuestra realidad, porque nosotros somos de esencias espirituales, viviendo experiencias materiales, no al revés. La vida espiritual del hombre primitivo. Aquí vamos a hablar un poco, porque aquí hay diferencias. Nos preguntamos siempre, ¿qué pasa con las personas que viven en las selvas, en aldeas, que no tienen mucho conocimiento, que están más atrasados? ¿Qué pasa con ellos cuando desencarnan? Bueno, los espíritus primitivos, al desencarnar, vuelven a la grey donde pertenecieron, buscando una especie de seguridad debido a las nostalgias del hogar. Y es posible que las repeticiones de ese proceso forjasen el nacimiento del culto a los antepasados observados en determinadas civilizaciones. ¿Quién no tiene conocimiento de estas cosas, verdad? Bueno, así es como el hombre se va formando las ideas, ¿cierto?, de que existe otro mundo. Acuérdense que en el mundo indígena tenían mucho, mucho respeto por los lugares donde habían muerto personas y son lugares santos que no son intocables y ellos se ponían furiosos cuando alguien violaba estas partes, ¿cierto? Con el tiempo eso ha ido cambiando, pero hay muchos, muchos eh, espíritus que desencarnan en estas aldeas, ¿cierto? Sin mucho conocimiento de la vida espiritual. Entonces, por eso mismo ellos deciden quedarse muy cercanos a sus familias. Entonces ellos hablan y tienen el culto a sus antepasados y a sus civilizaciones porque los sienten más cercanos, es lo que ellos conocen, porque no pueden aún, no están capacitados a comprender bien cómo funciona el mundo espiritual. Entonces esas personas, como no tienen tampoco muchas deudas a veces, ¿cierto? Han sido buenas personas, solamente que son más atrasados, más ignorantes, tienen menos vida que nosotros. Entonces, en ese caso, ellos se quedan cercanos a su familia hasta que reencarnan. Generalmente ellos reencarnan con más rapidez que el resto de las personas, sobre todo si tienen merecimiento, para que su proceso evolutivo, ¿cierto?, vaya avanzando.
Y el hombre salvaje despierta fuera del cuerpo denso como un niño aterrado, sintiéndose incapaz de separarse para enfrentar lo desconocido. Permanece tímido cerca de los suyos, en cuya compañía pasa a vivir, en otras condiciones vibratorias, en variados procesos de simbiosis, ansioso por retornar a la vida física, que en su imaginación es la única abordable a su propia mente. Entonces ellos están, ¿cierto?, cercanos a su familia, no se quieren ir y por eso que muchos de ellos hablan de sus seres queridos, que los ven, que los vienen a visitar, los sienten, muchos los escuchan dependiendo de la sensibilidad que tengan. Pero recordemos que el Padre Celestial no olvida jamás a sus hijos. Él está pendiente de todos nosotros y siempre hay un procedimiento para cada persona, sobre todo, ¿cierto? Si esa persona ha sido una buena persona y no merece estar en sufrimiento en el otro lado de la vida. La vida espiritual del hombre no primitivo, vamos a hablar ahora. Los desencarnados no primitivos representan una gama de seres en diversos grados evolutivos. Cuanto menos evolucionado es el ser, menores son las percepciones en la dimensión donde se encuentra, eso ya lo conversamos. Cuanto más evolucionado, mayor es la amplitud de la conciencia con percepciones más eficientes. Aquí, cierto, tenemos aquí una, una persona que está en una parte ya más oscura, ¿cierto? Como más en tinieblas, no entiende mucho lo que le está pasando, puede pasar mucho tiempo en esa turbación sin comprender siquiera que desencarnó. Acá tenemos una persona ya bastante más lúcida, sabiendo que va hacia el mundo espiritual, ¿cierto? Y seguramente consciente ya de su desencarnación. Y acá tenemos un espíritu mucho más evolucionado ya en un mundo feliz, ¿cierto? Comprendiendo absolutamente su situación y dominando toda la nueva vibración en que está inmersa. Comenzando pues su iniciación en el plano espiritual de conciencia despierta y responsable, el hombre comienza a penetrar en la esencia de la ley de causa y efecto, encontrando en sí mismo los resultados ennoblecedores o deprimentes de las propias acciones. Aquí puse una imagen de la película de André Luis de Nuestro Hogar, si ustedes no la han visto, la pueden ver. Ahí él está en un hospital, en un puesto de socorro. Él pasó en el umbral, en esa zona oscura, ¿cierto? Donde no entendía lo que le pasaba y había mucho sufrimiento, 8 años, algo más de 8 años, y fue rescatado y llevado a una colonia espiritual que se llama Nuestro Hogar. Y de eso hay un libro y hay una película. Y aquí le están haciendo un tratamiento, ¿ve? Le están ayudando a sacar toda esa parte que son residuos que quedaron en su perispíritu debido a los errores que él cometió en la vida encarnado. Entonces, obviamente no le fue tan fácil a él, pero él nos ha enseñado muchísimo, muchísimo después de su desencarnación por los libros que han llegado, que son muchos, y nosotros los estudiamos en nuestro grupo. El que quiera incorporarse a los estudios, los hacemos los días miércoles. Estamos estudiando en forma sistematizada los libros de André Luis. En este minuto ya estamos terminando el libro en Nuestro Hogar, pero son varios libros. Entonces podrían entrar si les interesa. Cuando está dilacerado y es desdichado, grita la propia aflicción a lo largo de amplios continentes del espacio cósmico, reuniéndose con otros culpables de su mismo jaez, en los cuales cambia los cuadros inquietantes de la imaginación en desvarío. Este personaje ustedes lo ven en una zona oscura, en una zona umbralina, donde fue justamente André Luis y estuvo por mucho tiempo. Y hay personas que están más tiempo. Nosotros no podemos determinar eso. Va determinado por la vivencia de las personas, por las reencarnaciones sucesivas que ha tenido, por su comportamiento moral. Por eso es urgente que nosotros aprendamos de esto, que tomemos conciencia, para que cambiemos ahora, en esta oportunidad, en la reencarnación que estamos, lo máximo que podamos, y así tener, ¿cierto?, un lugar mejor donde llegar, merecer tener más calma, más
paz, más felicidad, una turbación más corta, etc. Tejiendo en el plasma sutil del pensamiento continuo y atormentado las telas infernales, en que las consecuencias de sus faltas se desarrollan mediante las profundas y extrañas fecundaciones de locura y sufrimiento que anteceden a las reencarnaciones reparadoras. Ese es el destino de todos nosotros, de todas las personas equivocadas, ¿cierto? Que no han hecho caso de las leyes divinas, que han hecho caso omiso de los consejos maternos, paternos, cuando se les dice, no tuerzas el camino, deja los vicios, compórtate de mejor manera, no robes, no seas amigo de lo ajeno, no mientas, no hagas cosas que estén reñidas con las cosas que enseñó el Maestro Jesús. Muchísimas personas se ríen de eso, desgraciadamente aún en los tiempos que vivimos, se ríen de esa realidad maravillosa que para nosotros sería tan útil si la entendemos y aprendemos para que dejemos de cometer los errores, esas faltas que nos arrastran después a estos lugares de sufrimiento. Como aquí dice, sufrimiento que anteceden a las reencarnaciones reparadoras, porque no es solo sufrimiento ahí en el mundo espiritual. Estas personajes van a tener reencarnaciones también con sufrimiento, después cuando les toque la próxima reencarnación, hasta que aprendamos, porque cuando no aprendemos por el amor, aprendemos por el dolor. Si no queremos sufrir, entonces aprendamos ahora. Es así de simple. El desencarnado, además de las funciones de los sentidos existentes en la zona física que lleva consigo, posee en el perispíritu otros elementos de alta sensibilidad que agudizan sus percepciones. Esto es cuando la persona ya es lúcida, ¿cierto? Ya entiende lo que está sucediendo y tiene una gama enorme de opciones, de posibilidades. Sus sentidos están muy agudizados. Todo lo puede ver mejor, lo puede escuchar mejor. Es como que escuchara por todo el cuerpo y viera por todo el cuerpo. Se siente una sensación de placidez, ¿cierto? Y de dominio del ambiente muchísimo mayor. La persona está muy clara en todo lo que le está sucediendo. Entonces, como todo en el mundo espiritual, como les decía, se agudiza, también se disfruta de una forma muchísimo mayor todas las sensaciones. Eso es para el espíritu que está en condiciones de vivirlo. O sea, evolucionemos ahora. Hagamos lo que corresponde ahora. Estamos a tiempo. No importa lo que nos quede de vida aquí en esta tierra. Si cambiamos desde este minuto, Dios juzga la intención. Él sabe perfectamente, ¿cierto?, que estamos luchando por mejorar, por cumplir las leyes divinas, por hacer lo que Él espera de nosotros. Porque Él es un Padre bueno, Él nos ama y lo único que quiere es que nosotros aprendamos. Entonces, no seamos difíciles, de entendimiento duro, hagamos lo que corresponde. Empecemos a estudiar, empecemos a aprender, a buscar, ¿cierto? Todas esas fallas que están en nosotros, a reconocerlas, porque mientras no las reconozcamos, difícilmente las vamos a cambiar. Sin en cambio, si nosotros ya no sabemos, ¿cierto?, que fallamos en tal o cual cosa, tenemos ya la oportunidad de comenzar a cambiar. Si ya descubrimos lo que está mal, entonces pongamos manos a la obra. En el plano espiritual, el hombre desencarnado va a lidiar más directamente con un fluido vivo y multiforme, vibrante e inestancable, naciéndole en la propia alma. A la vez que podemos definirlo hasta cierto punto, en subproducto del fluido cósmico absorbido por la mente humana, en proceso vitalista semejante a la respiración, por la cual la criatura asimila la fuerza emanante del Creador, esparcida en todo el cosmos, transustanciándola bajo la propia responsabilidad para influenciar en la creación a partir de sí misma. A ver, para que esto lo dejemos más claro. Entonces, nosotros pudimos empezar a trabajar con ese fluido, porque acuérdense que les hablaba del pensamiento y la voluntad, ese fluido vivo que es multiforme,
que es inestancable, que está siempre a nuestra disposición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nace de nuestra propia alma. Estamos nosotros mismos en el lugar, en el cielo o en el infierno que nosotros creamos para nosotros. De nosotros depende. Si nosotros vamos al mundo espiritual y vamos llenos de quejas, de disconformismo, reclamando por todo, no nos vamos a ir a un lugar porque vamos a estar emanando de nosotros mismos ese fluido, ¿cierto? Oscuro, denso, pesado. Entonces imagínense dónde y en qué lugar están las personas con mentes criminales. ¿En qué lugar están los suicidas que se rebelaron contra las leyes divinas? ¿En qué lugar están todos los estafadores, ladrones, criminales de nuestro mundo? ¿En qué condiciones pueden estar si emanan de sí mismos ese fluido que es inestancable? Hay un ejemplo que es muy bueno, si ustedes lo ven en la película Nuestro Hogar, en el libro, cierto, ahí se explica muy bien, pero está muy bien logrado el efecto en la película Nuestro Hogar cuando André Luis retorna a su casa terrestre después de mucho tiempo estar en el mundo espiritual, después que fue rescatado y fue llevado a nuestro hogar, a la colonia espiritual. Él después, ¿cierto? Él quería mucho volver a su casa, pero no le permitía. Por alguna razón, ¿cierto? Él tenía que entender que había una razón válida, muy válida, para que no le permitiesen volver. Y después él se da cuenta, porque ¿qué le pasa? Él estaba muy bien, estaba en equilibrio absoluto cuando le permitieron volver a la tierra para entrar, para ver a su familia. Pero ¿qué pasó cuando llegó a su casa y se encontró que había un nuevo dueño de casa? Que su esposa, su ex esposa, se había casado. Cierto que ya el hogar no era como él lo había dejado. Entonces, ¿qué pasó? La indignación que le provocó esto, inmediatamente él quedó envuelto en fluidos oscuros y se vio transportado otra vez al umbral de donde ya había salido. Entonces, para rehacerse, cierto, no fue tan simple, pero pudo hacerlo, gracias a que tenía la ayuda, porque fue acompañado, porque entendió, cierto, que dependía de él el lugar donde él quería estar. Y así es para nosotros. Cada uno va a ir, va a tener el cielo o el infierno que lleve dentro de sí mismo, porque nosotros emanamos de forma natural ese fluido. Nosotros lo transformamos, porque es un subproducto, dice, del fluido cósmico universal, que es de donde sale todo, absolutamente todo lo que conocemos y lo que desconocemos, sale del fluido cósmico universal, que es el elemento básico. Entonces, donde nosotros, con el pensamiento y la voluntad, plasmamos ahí todo lo que nosotros queremos. Y como André Luis se enojó mucho, pues plasmó en ese fluido justamente aquello que estaba sintiendo. En la morada de continuidad para la cual se transfiere, el hombre encuentra las mismas leyes de gravitación que controla la Tierra, con los días y las noches marcando la cuenta del tiempo. Así que no va a ser tan extraño para nosotros. Ahí también nos cuentan en el libro Nuestro Hogar, ¿cierto? Que el mismo sol que alumbra el planeta Tierra es el que alumbra a estas colonias espirituales que están en todas partes en torno al planeta, que muchos países, todos los lugares tienen una colonia espiritual donde se llega después de que desencarnamos. Ojalá que tengamos la dicha de ir a una colonia espiritual, porque ahí vamos a ser asistidos y que no nos toque partir al umbral o a los abismos, a las cavernas, a las tinieblas profundas. Eso depende de cada uno de nosotros. Si no hemos sido criminales en esta vida, si hemos tratado de comportarnos lo mejor posible, si hemos intentado cumplir con las leyes divinas, no odiar a los enemigos, no hacerle daño a nadie, hacer el bien que podamos, bueno, entonces vamos a merecer seguramente ir a un puesto de socorro o a una colonia espiritual, a algún lugar donde seamos asistidos. Conclusión. La muerte a nadie propiciará pasaporte gratuito para la aventura celestial. Supongo que eso debe haber quedado claro en todo lo que hemos conversado de la charla. Nunca promoverá compulsoriamente hombres ángeles,
Nadie cambia por el hecho de desencarnar. Eso es un mito de las personas. Dicen, "Ah, ya murió, ahora es un ángel". Mentira, no es así. Es a cada uno según sus obras, como dice Jesús. Cada uno nos vamos a ir al lugar que nos corresponda. Cada criatura traspondrá esa aduana de la eternidad con exclusivo equipaje de lo que hubiera sembrado y aprenderá que el orden, la jerarquía y la paz del trabajo al instante son características inmutables de la ley en todas partes. Depende que nosotros lo que hagamos acá, ¿cierto? Por eso nos enseña el espiritismo que nosotros somos los escultores de nuestra vida, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Imagínense qué maravilla que lo tengamos en nuestras manos. Y es una tontera que no entendamos que tenemos que cambiar para tener un mejor pasar, para tener después otra mejor vida, ¿cierto? Es que nosotros tenemos que hacerla. Nosotros sembramos para cosechar. Nadie aquí en la tierra, ya lo sabemos, que plante papas va a cosechar membrillos, por ejemplo. Nadie, ¿cierto? Pues nosotros lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Y donde nosotros merezcamos irnos, es que ahí vamos a partir. Y sin ningún error, porque esto va de acuerdo al peso específico del periespíritu, del que vamos a aprender mucho más en otras charlas seguramente más adelante. Entonces aquí, Pedro Leopoldo, 25 de marzo de 1947, en el libro En el mundo mayor, esta conclusión. Y aquí, cierto, tenemos ejemplos distintos. Miren, aquí tenemos a una persona que está pegada a su sepultura, que no se puede desprender. Puede ser perfectamente un suicidio, porque los suicidas suelen quedar atados a los restos mortales. ¿Por qué? Porque se han quitado la vida en todo el vigor de su juventud, de su cuerpo físico. Entonces, ni aunque el mundo espiritual quiera, no los puede desprender, porque la persona creó para sí misma ese sufrimiento. Después aquí tenemos un espíritu que anda vagando, no sabe ni por dónde, quizás no está consciente de que desencarnó, quizás vuelve a su casa antigua, que ya es una choza, quién sabe cuántos siglos puede haber pasado, y que ande por ahí. Eso varía enormemente, por eso que tenemos que hacer las cosas bien ahora. Acá tenemos ya un espíritu consciente que va al mundo espiritual. Y aquí tenemos un espíritu de luz que ha logrado, ¿cierto? Una evolución muchísimo mayor, que ya es un espíritu de luz. Eso se produce generalmente ya en los mundos más felices. También vamos a hablar, si Dios quiere, más adelante en una charla de los diferentes mundos. Y esta es la bibliografía. Fue sacada del cielo y el infierno de Allan Kardec, del problema del ser y del destino de León Denis, del libro Volví de Chico Xavier, que ya hablamos bastante del hermano Jacobo, y del libro En el mundo mayor de André Luis. Los libros de André Luis nos enseñan muchísimo de la vida en el mundo espiritual. Queridos amigos, esa sería la charla de este día. Espero que sirva para muchas personas y que este trabajo haya podido, ¿cierto?, llegar a realmente a las conciencias de cada uno porque lo necesitamos. Uno es la que primero aprende, el que prepara las charlas es el que primero aprende. Todos nosotros estamos en eso, en aprendizaje constante. Hagamos caso de las directrices que nos da el espiritismo, porque es el único que en este minuto nos dice las verdades de cómo funciona el mundo espiritual y el mundo material en que vivimos y cuánta ligazón tenemos constante con el mundo espiritual, porque es un mundo paralelo al nuestro. Ya, Sandrita, esa sería la charla. Muy Entonces vamos bonita a tu hacer, charla, Ceci, nos ayuda mucho, nos esclarece bastante esta doctrina maravillosa que nos dice, porque muy pocas creencias, muy pocas religiones nos dicen sinceramente lo que pasa después de la desencarnación, ¿cierto? De repente por está muy eso, claro, diluido. por eso que hablamos siempre, ¿cierto?, de que el espiritismo es el consolador prometido por Jesús, Mm. porque es
el que nos enseña, ¿cierto? Que nos dice todo, cómo funciona, de dónde venimos, para dónde vamos, por qué sufrimos, y nos explica cuáles son las formas de hacerlo mejor. Entonces, depende de nosotros. Exactamente. Pero con información es más fácil, pues Ceci, cuando sabemos, Eso, eso. Por sí, eso que tenemos que sí, aprender. crear conciencia de entender que nosotros no somos ángeles y que nos falta mucho todavía para evolucionar y que Sí, vamos a salir, vamos a desencarnar con tareas que no hicimos porque perdimos el tiempo en la encarnación. Y volvemos de nuevo a repetirlas. Pero gracias a Dios, nuestro Padre nos da todas las oportunidades que necesitemos para que esto acontezca, ¿no? así es. Por eso que la reencarnación, ¿cierto? Es una bendición divina y debemos aprovecharla al máximo. No desperdiciemos ni un minuto más si estamos entendiendo de qué se trata, de cómo funciona el mundo espiritual, de cuánto compromiso tenemos cada uno de nosotros. Hagamos lo que esté bien hacer. Hagamos lo que el Maestro nos enseñó. Realmente entendamos eso, la importancia que tiene lo que nos enseñó el Maestro Jesús. Entonces ahora, Sandita, vamos a hacer la oración de cierre, ¿te Claro, parece? Voy a claro. hacer la oración. Vamos a elevar el pensamiento a Dios, nuestro Padre. Vamos a dar gracias por esta doctrina maravillosa que tanto nos enseña y nos consuela, que nos esclarece tanto. Maestro amado, que tu infinita bondad nos envuelva a todos los que aquí nos encontramos, encarnados y desencarnados. Estamos transitando, Señor, en las vidas sucesivas, tratando de mejorarnos. Ayúdanos a descubrirnos, ayúdanos a conocernos para que reconozcamos en nosotros las faltas, que deben ser muchas, aquellas que necesitamos mejorar. Y danos el valor, danos la sabiduría, danos la conciencia necesaria para hacer lo que es preciso y lo que tenemos, Señor, que hacer de acuerdo a las leyes divinas. Sabemos que estamos caminando muy lentamente hacia la perfección. Lo importante es que ya estamos comprendiendo cómo funciona y qué debemos hacer. Que tu infinita bondad nos guíe a todos por los caminos del bien y nos ayude a superarnos cada día en esta encarnación o en los aprendizajes de la vida en el mundo espiritual. Quédate junto a nosotros, Maestro, ayudándonos y guiándonos, iluminando nuestras conciencias y cubriéndonos, Señor, con tu sabiduría infinita, para que seamos capaces de vencernos a nosotros mismos y conquistemos los peldaños necesarios para continuar en la evolución en cada vida. Quédate junto a nosotros hoy y siempre, que así sea. Que así sea, Señor. Gracias a Dios. Estos Gracias. lentes me juegan en contra, se me caen a cada rato. Ya, Ya. Sandrine. Nos despedimos entonces de nuestros amigos. Ojalá que esta charla les sirva, que la escuchen con atención. Y yo te agradezco mucho, Ceci. Estaba muy linda la charla. ¿Ya? Demos gracias a Dios que nos permite hacer algo, lo que podamos, Así es. ¿cierto? Ya, Sandrita. Muy Chao. bien. Vamos a cerrar. Chao, Ceci. Que estés bien. Chao, chao. Gracias. Que estés bien.